Hablando de la inflación, maestro. Así es, sí, el problema es la inflación. Ayer en alusión al hermoso atardecer que tuvimos, no sé si tuviste la oportunidad de verlo. Lo vi. Alguien me decía rojo, sí, rojo como la inflación en México. Más o menos ahí, tenemos un símil. En realidad, fíjate, lo comentaba ayer, esperábamos una inflación menor. Sí nos asustó el 6%, bien lo comentabas ayer, sale Esquivel del Banco de México a echarle un poquito de agua al asunto para que la gente, para que nosotros estemos tranquilos. Porque la situación, digamos, no pinta bien, pero bueno, ayer explicamos que era la inflación para las personas que nos escuchan en casa. La inflación todo el mundo la conocemos porque la padecemos. Pero si quieren un término así muy académico que damos ayer, que era el aumento sostenido y generalizado de los precios. Y lo sentimos de esta forma, es decir, cuando aumentan los precios todos al parecito, o sea que vamos caminando o van avanzando hacia arriba y que lo vamos sintiendo, sobre todo usted lo siente en casa cuando va a hacer el mandado y va a una quincena y a la siguiente quincena lo que 3,000 pesos que le invertía resulta que ya no le alcanzan para lo mismo. Esa es la forma más fácil de percibir la inflación. En realidad, fíjate que ayer platicábamos de que esta inflación es generalizada, lo esperábamos nosotros en México, pero digo, yo sé que no es un consuelo, pues, pero a nivel global hay algo similar. Te comentaba yo ayer, ¿no? El caso de Argentina, que maneja por el 4%, Venezuela, que ya saben cómo está. Inflaciones menores a la de México, Chile, Ecuador, pero bueno, todo el mundo trae esa presión inflacionaria y los países ricos o los, digamos, los desarrollados, no tampoco pues, que escapan a ella. Tiene que ver con la pandemia concretamente, Gabriel. Si te fijas que los rubros que impactaron en todos los países son los mismos, son alimentos y bebidas, el primero, que es el que presiona directamente. En el caso, por ejemplo, de México, que dividimos, decía ayer lo de la inflación para medirlo, con un componente que le llamamos nosotros subyacente y el no subyacente. El no subyacente tiene que ver concretamente con los alimentos sin procesar, o sea, lo que tiene que ver con el agro, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Y en ese rubro es donde nos, digamos, hemos estado un poquito golpeados a lo largo de estos meses, que tiene que ver con la pandemia. Ahora, era de esperarse, después de la contracción que tuvimos durante el año pasado, Gabriel, que estuvimos dándole seguimiento aquí, que esto iba a suceder. En términos económicos lo decimos así, que el nivel de precios en el corto plazo es rígido, pero en el largo plazo, digamos, se ajusta. Y eso es lo que estamos viendo. De hecho, el tipo de cambio se votó por ahí. Cuando viene el ajuste, cuando viene la situación económica el año pasado, el tipo de cambio se votó por ahí de abril-mayo, usted tiene ahí los datos. La tasa de interés, todo se vio golpeado menos el nivel de precios. Eso lo esperábamos nosotros más o menos en este tiempo, pero la verdad es que hasta el mismo Banco de México yo creo que se sorprendió con el 6% que nos vino. ¿Dónde nos golpeó concretamente? Lo mencionábamos. Fíjate bien. Los alimentos y bebidas son los principales. Aceites y grasas vegetales comestibles, que era lo que comentabas ahorita, la tortilla. La tortilla se ve impactada y por eso sube 5.98% porque le impactan los insumos, o sea, lo que se necesita para poder hacerlas. Los aparatos de aire acondicionado subieron. Las películas, la música, los servicios culturales, espectáculos deportivos, todo aquello que no teníamos que se empieza a abrir, empieza con un precio más elevado porque hay que recuperar lo que el año pasado no generaron. Lo que tiene que ver con alimentos, su componente de frutas, verduras, aguacate, chile serrano, jitomate, lo que usted compra todo el tiempo. Y sobre todo, y lo sabe, el gas LP subió 18.3%, la gasolina 18.10 la Premium y la Magna 12.71, eso usted lo sabe perfectamente, y el gas natural 2.30. Sí. Entonces, imagínate, Gabriel, son los insumos que necesitamos para poder hacer todo lo demás. Luego entonces afecta la logística y eso presiona, genera lo que nosotros llamamos una presión inflacionaria, precisamente que lleva a un incremento en los precios, que es el que estamos viviendo ahora en México. Oye, fíjate qué interesante. Nosotros en la noche llevamos una nota muy interesante precisamente con hablando un poco de del impacto que tiene el incremento del gas, que va justo lo que comentas, pues es parte de las
de los distintos sectores que puede afectar a la inflación. Sube el gas y obviamente suben muchas cosas y hoy nos comentaban precisamente que en lo que va de este año, o sea, van 4 meses, apenas 4 meses, ya van 2 incrementos al precio de la masa para tortilla. 650 se ha incrementado y obviamente los comerciantes le tienen que vender el precio entre 20 y 21 pesos. Le han tenido que subir 1 peso porque no le pueden subir más porque la gente ya no lo va a comprar, ya se le va a hacer demasiado caro. Para que ellos ganen, pues tendrán que vender el kilo en 23, 24 pesos, cosa que pues ya no lo están haciendo. Pero vaya, ¿qué impacto puede llegar a tener todo esto, maestro? Sí, definitivamente. Fíjate que estaba leyendo por ahí, el asunto es, te digo, a nivel global, en México nos impacta de manera distinta que a nivel global, porque volvemos a lo mismo, en los demás países se aplicaron políticas contracíclicas que era de directo incremento del gasto público. No sé si recuerdas eso, los programas como el de Biden, que ronda por ahí de arriba de los $3 billones que se otorgaron directamente, o lo que hicieron en Europa también, que incrementaron la cantidad de euros en la economía para poder incentivar lo que es gasto público, reducción de tasas de interés por otro lado, que se supone, bueno, llevan con toda la intención de que la gente tenga dinero para consumir y active la economía, una economía que está parada por la pandemia, y aparte la disminución de los impuestos. Me tengo que empezar a preocupar que ya no me va a alcanzar para este próximo fin de semana ir a comprar el mandado, la despensa, o no, que esto es lo que yo creo que muchos nos estamos preguntando. La respuesta a esa pregunta es muy, muy fácil. No tenemos que preocuparnos. Yo creo que tenemos que ocuparnos porque la cosa sí se va a poner un poco complicada, digamos, por lo menos los siguientes 2 meses. Te voy a decir por qué. Ahora, te voy a decir por qué acuérdate que tenemos siempre las dos posturas, ¿no? Lo negativo, digamos, lo que puede ayudar a paliar un poco el asunto. En realidad, sí es de preocupar la presión inflacionaria porque está relacionada de forma directa con los energéticos, como bien lo comentabas. En el caso de México, acuérdense que el problema de los energéticos tiene que ver con una cuestión también de tipo estructural. Tú sabes, ya lo hemos hablado aquí mucho de lo de la crisis energética en México, y de qué viene, y desde febrero ya era una muestra. ¿Te acuerdas aquello que pasó en la zona norte? La presión inflacionaria real existe, la tenemos ahí. Sí debemos de preocuparnos, sobre todo yo recomendaría en casa para paliar este momento duro que estamos viendo, porque vuelvo a decirles que era algo que se esperaba. Te lo comenté también, creo que en un programa anterior, hay un exceso de liquidez a nivel global, lo que genera una presión sobre los precios, y que los gobiernos lo que iban a empezar a hacer era a subir impuestos, ¿te acuerdas? Sí. Esa es una. Y la otra, van a empezar a subir tasas de interés poco a poco, aunque todavía no nos recuperamos. Eso es lo que me preocupa, que todavía no estamos recuperados al 100 y ahorita ya tenemos que empezar a preocuparnos por la inflación. Si no están muy de acuerdo conmigo, vean lo que se filtró de que Biden va a proponer en la FED. Ya oyeron, ¿no?, que quieren subir los impuestos a un 43.4% de la gente inversionista que maneja mayor cantidad de dinero para intentar paliar este asunto, porque sí está complicado. O sea, no solo en México. Yo les recomiendo en casa, bueno, que administremos mejor los recursos, el gasto. Si hemos hablado de incentivar al desarrollo económico, al crecimiento económico a través de gastar, el consumo es básico aquí. Pero tenemos que empezar a consumir más inteligentemente, o sea, utilizar, digamos, estos recursos para la compra, por ejemplo, de insumos que sean un poco más baratos. Me refiero a motivar al campo. El campo está siendo muy sacudido. Si bien los precios son elevados, es de los más golpeados por parte de la falta de aplicación de política contracíclica. Y acuérdense también que en una economía como la nuestra, en Baja California Surcito en concreto, el sector comercio se vio muy vulnerado. Sí recibimos el premio, y me da mucho gusto, a la resiliencia en términos de turismo, pero la realidad también es que perdimos muchos negocios, producto precisamente de ese proceso de adaptación, ¿no? Ya lo habíamos comentado, que teníamos la segunda tasa de mortalidad o de mortandad de negocios más alta, porque está vinculado el sector comercio al sector turismo, que se contrajo a nivel global cerca del 50% por el PIB de la producción. Entonces, yo te diría, Gabriel, que sí, preocúpate, administra mejor tus recursos, porque
la presión está ahí, está latente. Tenemos que ver los mecanismos en México. Ahora, ¿qué es lo bueno de esta situación? Te voy a decir cuál. Recibimos 40,000 millones de dólares el año pasado, ¿te acuerdas? De remesas. Uh-huh. Siempre lo he dicho, no hay que estar orgulloso de eso, pero eso nos ha ayudado mucho a paliar el asunto. 2, el asunto, o digamos, el programa que Biden instauró, ya está por presentar su informe de 100 días, si te ubicas que él tiene 2 grandes logros que presumir. Uno es el programa que hizo para reactivar la economía, y el segundo es reposicionar a Estados Unidos a nivel global como, digamos, el país hegemónico. En ese rubro nos ha ayudado mucho porque la parte norte del país, que es el sector manufacturero, ese se mantiene en buenos niveles. De hecho, traemos un superávit comercial ahorita en México, en la balanza comercial, precisamente porque Estados Unidos está creciendo a un ritmo muy interesante y nosotros vamos colgados de ellos. Vuelvo a repetir, no es producto de lo local. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional y el crecimiento de la economía americana, Gabriel, era de 3.1 a inicio de año. Ahorita en marzo lo situó en 6.4, para que te des una idea de la proyección de ese crecimiento. Entonces, bueno, de alguna manera eso es un aliciente para que en casa estén tranquilos. No es una inflación galopante como la que estábamos acostumbrados en la época, si se acuerdan allá de los sexenios de los 70, finales del 70, 80. Sí. Pero si el gobierno no aplica, y tengo que ser preciso en esto, no aplica políticas orientadas realmente a apoyar, detonar los sectores clave, va a ser muy difícil recuperarnos, porque en otros lados están teniendo problemas de inflación por exceso de liquidez, pero el problema que tenemos en México es muy diferente. No tenemos un exceso de liquidez, aquí lo que tenemos es una contracción que se produjo precisamente por la falta de apoyo, la pérdida de empleos, y eso llevó a limitar un poco la oferta, y la demanda agregada ha aumentado por este tipo de cosas como las remesas. Entonces tenemos una presión ahí sobre los precios. Hay que reactivar la economía de alguna forma. Digo, ya ahorita se están haciendo muchos intentos, tú lo has visto, por ejemplo, a mí me da mucho orgullo La Paz, ver cómo la reactivación económica del sector turismo se está dando de manera muy organizada. No sé si lo has visto tú en el Malecón de La Paz. Sí, bueno, claro. Sí, tendremos que lidiar con los precios, eso es definitivo, por lo menos un tiempo. Me preguntaron mis alumnos, fíjate, en esta semana hemos hablado del tema, porque estaba tocando precisamente esto. Mucha gente cree que la solución a los problemas tiene que ver con y seguir incrementando el salario mínimo, o hay quien quiere recurrir a una vieja estrategia que era como emitir la moneda, o emitir mucho peso o muchos dólares en caso de Estados Unidos, para con eso pagar, que el déficit del gobierno se pague emitiendo más dinero. Esa no es la mejor solución porque genera aún más inflación, porque el problema de la inflación, quiero que entiendan, es que hay mucha masa monetaria o hay mucha demanda de liquidez. Ajá. Es lo que tenemos ahorita nosotros en este momento. Fíjate que yo regreso y me quedo con esto que bien dices. Se entiende que la recuperación avanza y vaya que, pues como dices, yo también coincido en que es un aliciente este premio de la resiliencia, y podemos llamarla resiliencia económica o de recuperación económica, pero ¿cuánto tardaremos en llegar? Está muy bien que se hayan recuperado los empleos, que inclusive se estén recuperando también las empresas que se perdieron, que aquí los empleos rondaban entre los 23,000 y 25,000, y las unidades de negocio pues otro tanto. Pero ¿qué tanto tardaremos frente a este escenario de inflación, de incremento de precios, para que los negocios podamos llegar a ese nivel y de ese nivel pensar, vamos a empezar a crecer? Vamos a empezar. Sé que Baja California Sur ha reportado muy buenos números de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero vaya, son buenos números frente al panorama que tenemos. Deberían de ser mejores, teniendo en cuenta pues, que tuvimos una pandemia, maestro. Así es. Mira, te lo voy a poner así. Bloomberg calcula que hubo un ahorro durante el año pasado, porque todo el mundo estuvo cerrado, un ahorro pandémico global de $3 billones. Si nosotros nos dedicamos al turismo como lo hacemos y nuestro sector comercio está ligado tenemos una ventaja por ahí, porque te voy a decir cuál es el problema que tenemos en México. En México
fue de los pocos países que, dado que no hubo políticas de apoyo, no se generó ahorro. Aquí al contrario tuvimos, como bien mencionas, pérdidas de empleo y sobre todo negocios que quebraron. Pero fíjate que a veces Dios no nos abandona, y ahí fue donde llegó lo de las remesas, que vino a compensar. Fue como un ahorro externo que llegó al país. En un país donde la inversión se contrajo 18% en el año, 18% de la inversión, fíjate. Sí. Generado de una crisis de confianza. Esa es la raíz del asunto en México, la crisis de confianza. Si tú me dices que le pongo una fecha, yo te diría, para llegar a niveles prepandémicos en cuestión de desarrollo, yo pondría, y coincido con el Fondo Monetario y la CEPAL, que México estaría para el 2023 llegando a esos niveles apenas. Uf. Oye, antes de que se me pase, porque tengo 2 minutos, ¿frente a qué tipo de especulación estamos con estos incrementos de precios, gasolina, gas, tortilla, huevo, carne? Estamos en un escenario también peligroso, hablando de especulación, Isaías. Sí, en términos de especulación, digamos que está puesto el mantel para los especuladores precisamente, entonces tenemos que estar muy listos. Acuérdense que también se puede prestar mucho a lo que es el acaparamiento, y ahí gracias a nuestras instituciones tenemos los mecanismos para defendernos como consumidores, hablando desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Porque no sé si recuerdas que hubo un tiempo en la época de Calderón también que el precio de la tortilla se disparó al doble, pero era una cuestión de especulación, no tenía nada que ver con inflación. Así hay inflación, pero pongan mucha atención con los quienes le proveen a usted de insumos, de sus alimentos, de sus bebidas, de sus servicios, que no abusen de la presión inflacionaria. O sea, hay que estar atentos, entre todos ayudarnos. O sea, yo voy a ayudar al empresario a que salga del asunto, pero que él también nos ayude no encajándonos demasiado la uña en un momento en el que todo el mundo estamos, digamos, conflictuados por un asunto que no nos alcanza el dinero, porque el poder adquisitivo se vio o se está viendo afectado. Oye, bueno, a la inflación le llamamos impuesto inflacionario porque nos quita valor adquisitivo en la moneda. Es muy importante que lo sepamos. Oye, maestro, ya nos vamos, pero ¿te parece que tengamos una próxima charla checando propuestas de los candidatos locales en temas económicos y de recuperación económica? Me parece excelente, porque ahí sí hay que razonar bien lo que uno, hacia dónde se va a decantar. Sí, y sobre todo que hay propuestas que de pronto están haciendo los candidatos que en la locura. Bueno, vámonos, gracias al equipo, maestro Isaías, te mando un abrazo, un saludo como siempre. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo, Isaías Ruiz. I saw you dancing in a crowded